Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto, en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy, que es el mismo que el del domingo pasado, toca, además de muchos temas, un tema difícil de comprender, que es el tema del sufrimiento. A todo el sarmiento que da fruto, dice el Señor, mi Padre lo poda para que dé más fruto. ¿Significa eso que Dios es un Dios al que le gusta el sufrimiento? ¿Que Dios es un Dios que disfruta con los sacrificios de los hombres? Para comprender lo que nos dice la antropología cristiana, hemos de mirar la revelación de Dios a los hombres, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, se nos narra cómo Dios crea todo de la nada y cómo cada día que crea, concluye el escritor del Génesis diciendo, y vio Dios que era bueno. Por tanto, el mal, el pecado, el dolor, no es algo que sea creación de Dios. Dios crea todo de la nada y Dios crea el mundo por amor. Y crea un mundo y lo pone en un estado de justicia original, donde hay unas normas que cumplir, lógicamente, para que esa obra creada por Dios funcione adecuadamente. ¿Dónde está entonces el problema? El problema surge con el pecado. Cuando Adán y Eva pecan, introducen el mal en el mundo. Y ese pecado conlleva una desestructuración de esa justicia original en la que ellos nacieron. Nuestros primeros padres no nacen en un mundo donde ya hay pecado. Nacen en un mundo donde ellos solo tienen inclinación hacia Dios, que es lo bueno, lo bello y lo perfecto. Somos los que nacimos después de nuestros primeros padres y ya hemos nacido con esa espina que es el pecado original, los que sentimos también inclinación al mal. Pero nuestros primeros padres solo sentían inclinación hacia Dios, sentían esa llamada a encontrarse con Dios, sentían ese deseo de hacer aquello que es bueno, aquello que es bello y que lleva a la perfección. Es el pecado original introducido en el mundo el que crea en el corazón del hombre esa desestructuración que le hace hacer el mal. Y debido a ese primer pecado de nuestros primeros padres, según dice el Génesis, el hombre tiene que ganar el pan con el sudor de su frente. La mujer tiene que dar a luz con dolor. Pero al principio no era así. No existía mal en el mundo, dolor en el mundo, sino que Dios crea todo bueno y por lo tanto crea todo de forma perfecta. Es el hombre el que, haciendo un mal uso de su libertad, introduce el pecado en el mundo y las consecuencias que conlleva el mismo pecado. En segundo lugar, lo que nos enseña el Evangelio de hoy es que Dios no quiere el mal, pero se puede servir del dolor para purificarnos. Todos nosotros tenemos que superarnos en la vida. Y te superas a base de caídas. El niño que tiene que empezar a caminar, al principio no domina esa capacidad, pero tiene que intentarlo. Y si no tropieza y cae, no aprenderá. Y cuando cae y se levanta, entonces aprende. Supera sus límites, ayudado por sus padres.
Algo similar nos ocurre con relación a las dificultades de la vida. El Señor no quiere el mal, pero se sirve de las dificultades para podarnos, para perfeccionar nuestra naturaleza, para ayudarnos a crecer tanto humana como espiritualmente. Y por eso es importante que en lugar de ver los retos de la vida, en lugar de verlo de forma negativa, lo veamos como algo que nos sirve, en primer lugar, para ofrecer a Dios ese sacrificio y, en segundo lugar, para crecer. Dios ha creado el mundo y ha puesto al hombre para que domine el mundo y se sirva de los bienes de este mundo. Pero cuando en lugar de hacer un buen uso de los mismos, al final nos arrodillamos ante ellos como si fueran dioses, creamos ídolos, el hombre pervierte la vocación para la que fue creado, que es para ser libre y por lo tanto para amar a Dios. Cuando tú luchas, aunque te cueste, por vivir de forma desprendida, estás siendo más libre, que te cuesta debido al pecado original, pero estás siendo más libre. Por eso, cuando tengamos que afrontar dificultades, veámoslas como una forma de crecer espiritualmente y de ofrecerlas al Señor. Esto también le ocurrió a Cristo. San Pablo cuenta que dice que Cristo aprendió sufriendo a obedecer, porque como verdadero hombre le costó obedecer. Como verdadero hombre, aunque no había sentido la mordedura del pecado, él no sufrió el pecado original, sí que como hombre tuvo que crecer. Por lo tanto, nuestra visión de las dificultades de la vida, aun con dolor, tiene que ser la visión de aquellos que ofrecen las dificultades para colaborar con Dios en la obra de la salvación. Digamos, por ti, Señor, cuando tengas una enfermedad, además de ir al médico para intentar solucionarlo, tienes que ofrecer al Señor ese dolor. Por ti, Señor, para completar en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo. En ese sentido tenemos que entender estas palabras de Jesús: a todo sarmiento mío que da fruto, mi Padre lo poda para que dé más fruto. Cuando tú ofreces para colaborar con Cristo tus problemas, cuando tú te inmolas para no arrodillarte ante las cosas materiales, sino para vivir como una persona libre, estás colaborando con Cristo en la obra de la salvación. El dolor es un misterio, pero es un misterio que tenemos que entenderlo a la luz de la cruz de Cristo. Él se entregó en la cruz por mí para salvarme y me enseña que ese es el camino que tengo que seguir, abrazar las cruces evitables e inevitables de la vida, no como los estoicos porque toca, sino para ofrecerlas al Señor, para colaborar con Cristo en la obra de la salvación, y de esa manera esa cruz servirá para mi crecimiento espiritual y a la vez servirá de luz, porque con mi comportamiento estaré iluminando a los que pasan a nuestro lado. Cuando una persona perdona, cuando una persona es generosa y comparte, cuando una persona es humilde y pide perdón, su comportamiento, aunque a ella le duela, ilumina a los demás. Este es el sentido de que a todo sarmiento mío que da fruto mi Padre lo poda para que dé más fruto. Cuando tú abrazas por amor a Dios la cruz, estás dando más fruto, estás siendo luz en medio del mundo, colaborando con Cristo en la obra de la salvación. La palabra clave es por ti, Señor. No hacemos las cosas por nosotros, ni tampoco porque amemos el dolor. Abrazamos la cruz para colaborar con Cristo en la obra de la salvación, como miembros que somos del cuerpo místico de Cristo. Que el Señor pueda contar